A partir de este momento, tenemos el gusto de compartir el espacio Conociendo la Verdad. Un tiempo de reflexión y análisis en la palabra de Dios a cargo del pastor Miguel Barbero, que te llevará a conocer la verdad. Muy buenas tardes, querida audiencia de Apocalipsis Network. Le damos la bienvenida al espacio Conociendo la Verdad. Realmente felices de compartir junto a ustedes este programa ya en el último mes del año. Y le damos la bienvenida a Silvana. Silvana, buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la audiencia, a todos los que nos siguen semanalmente. Porque a través de este espacio, cuando ponemos los pedidos de oración, bueno, ahí podemos ver desde dónde nos llegan, desde qué país y cuáles son las necesidades. Y sabes que lo lindo de todo esto es ver cómo semana a semana Dios contesta y Dios obra conforme a su voluntad, por supuesto, cada una de las oraciones. Sinceramente, ayer incluso estuvimos en la reunión de oración orando por todos los pedidos de toda la audiencia que ya, si quieren, ya ahora mismo, a través de lo que aparece aquí abajo en pantalla, no se pueden comunicar con nosotros, hacernos llegar su pedido de oración, pero tenemos que hacer una serie de reconocimientos y agradecimientos porque estamos cerrando este ciclo. Este año prácticamente. Este año lo estamos cerrando con este programa y tenemos que agradecer en primera instancia a Raúl Delgado, director, una gran persona, un gran hombre de Dios que respeto y quiero mucho, a Esteban Morales, que es el director para América Latina de Apocalipsis Network, que también es una de esas personas que nosotros lo queremos muchísimo, pero además siempre se tomó el tiempo de darnos un consejo. Exactamente. De darnos un consejito, y eso para nosotros es importante. Así que, ¿qué decir de los operadores, de los locutores, de todos los técnicos y gente que trabaja en el armado de todo el programa y poner al aire este espacio? A todos ustedes, muchísimas gracias. Para nosotros es una gran bendición poder estar en este contacto, que nos encantaría, cuando empiece el año próximo, de repente, ver en qué momento podemos tener esa nueva chance, esa nueva oportunidad de poder tener esta comunicación. Para nosotros es importantísimo, ¿no? Y seguir conociendo la verdad, que Sí. esto es lo que nos ha impulsado, ¿verdad? Y yo creo que cuando nosotros decimos, porque cuando le pusimos el nombre al programa, en realidad lo que quisimos hacer era convocar a la gente a que vengan a un espacio donde queremos hablar la verdad de la Biblia, pero la Biblia es, por más que es un libro teológico, obviamente, es un libro que tiene doctrina, que tiene enseñanza. Hay doctrinas que podemos usar la Biblia para doctrinas equivocadas, podemos usar versículos aislados para hacer una teología y poder desarrollarla, pero hay algo que es fundamental, la doctrina de la salvación. De ahí no nos vamos a apartar, de que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo reina, todo lo que ustedes quieran dentro de la doctrina de la salvación. No nos gusta tener un lugar, un local físico y llenarlo de gente. Nuestra obligación y nuestro derecho y deber a trabajar en el Evangelio es a llenar el cielo. Y el cielo tiene espacio de más para toda la humanidad. Así que si venimos aquí, no venimos a decir nuestra verdad, venimos a decir la verdad del Evangelio. Y hoy tenemos un tema interesantísimo. Pero repito, el agradecimiento a toda la gente de Apocalipsis Network, a todos. Un abrazo grande a nuestros colegas que tienen otros espacios, otros programas que realmente son excelentes también. Nosotros queremos poner nuestro granito de arena, ¿no? Somos como una gran familia, somos una gran familia. Apocalipsis es una gran familia y que estamos, gracias a Dios, creciendo y llegando a más lugares. Así que eso por un lado. Por el otro lado, ¿cómo no agradecer la cantidad de gente que nos ha escrito? Por pedidos de oración, para decirnos que se han convertido o que han vuelto a las cosas de Dios, y eso para nosotros tiene un valor altísimo. Si nosotros hiciéramos este programa por una persona que hoy reciba a Cristo, vale la pena. Por supuesto que sí. Así sea por una persona. Por una persona vale la pena, y estamos hablando de muchísima gente, entonces eso nos compromete más para que el año próximo de repente podamos tener mejoras en la iluminación, en la parte técnica, en una cantidad de cosas que de a poco lo vamos a ir haciendo, ¿no? Tenemos el microfonito y todo para poner mejor audio. Y el año que viene tiene muchísimas cosas, y vamos a tener, si Dios quiere,
a Esteban Morales un poco más cerca de nosotros porque se viene a vivir a la capital, así que cuando lo tengamos a él vamos a aprovechar esa oportunidad para que él nos dé todos los consejos técnicos que tienen que ver con la mejora de este programa, que hoy tiene un tema muy especial. ¿Cuál es el tema de hoy? Quiero saber. Los sueños. ¿Desde qué punto de vista? Vamos a ver los dos. Está el sueño fisiológico y está el sueño espiritual. El sueño espiritual es una aspiración. Si nosotros miramos el sueño fisiológico, te voy a dar el versículo bíblico, porque yo soy muy de la antigua escuela. Primero el verso bíblico, que está en Romanos, capítulo 13, versículo 14. Romanos, capítulo 13, versículo 14. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cuánta gente duerme? ¿A qué le llama dormir este pasaje de las Escrituras? A la gente que se enfrió, a la gente que tal vez fue a una iglesia, le gustó, pero no tenía raíces, como la parábola de la semilla. ¿Cuánta gente de repente conociendo el Evangelio se ha alejado, se ha apartado? Han pasado muchas cosas. ¿Cuánta gente está como dormida? ¿Viste? Porque esto del sueño es como que una persona va en un bus, en un colectivo, y de repente se duerme. Y cuando se despierta se da cuenta que se pasó del lugar donde tenía que bajar. Eso te puede llegar a pasar. Pero hay gente que espiritualmente está como en un sueño, está como que ida de la realidad. Quisieran ir a la iglesia, pero no pueden ir. Uno físicamente cuando se duerme es por un cansancio o por una... Muchas veces es por cansancio y es lógico, ¿no? Pero también muchas veces pasa por una monotonía. ¿Nunca te pasó de ir, no sé, a una reunión, un cumpleaños? Estoy hablando de algo fuera de la iglesia y de repente te entra como ese... Sí. Estás en el lugar, sí, porque estás, pero no, como desconectado de todo lo que está sucediendo. Bueno, es lo que dicen los salmos, ¿no? Que Dios ni se duerme ni se adormece. Eso que tú decís es adormecer, como que vos decís, me quedan 2 paradas más y me bajo. Y cerraste los ojos y cuando lo abriste, bueno, ese dormitar un segundo, que de repente viene el jefe y encuentra al empleado con los ojos cerrados porque el sueño lo venció. Te voy a decir algo, ese adormecimiento le pasa muchas veces a los choferes, a los que van conduciendo en la ruta. Y de repente los ojos te quedan fijos, pero no estás viendo. Y ese adormecimiento, aún con los ojos abiertos, hace que te desvíes y tengas un accidente. Mucha gente ha tenido todos los choques frontales o vehículos que salen de la carretera son porque fueron 5 segundos, capaz que menos, que ese adormecimiento te llegó y cuando quisiste reaccionar, ya de repente las cosas habían sucedido de manera negativa y eso es horrible. Por eso digo, está el sueño fisiológico, el sueño del acto de dormir, cuando uno se acuesta y duerme. Y en ese sueño hay una actividad cerebral igual a la vigilia, pero un poco más baja. En ese sueño, según la medicina, no pasa absolutamente nada. La medicina no toma en cuenta lo que soñó la persona. De repente la persona soñó que la perseguía un dinosaurio. Para la medicina no tiene ningún tipo de explicación. Sí para la psicología, porque es al revés. Para la psicología lo más impresionante y más importante y donde puede sacar conclusiones es en qué fue lo que soñó. Eso pasa en el sueño fisiológico. Pero hoy venimos a hablar no de ese sueño, venimos a hablar del sueño en Dios. Ese sueño del cual te despertó la realidad y te hizo ver que tal vez todo lo que soñaste nunca se va a producir. A mí me pasó de conocer la esposa de un pastor. Pasaron una cantidad de situaciones muy negativas en el medio. El pastor se terminó retirando de su matrimonio, de su familia, se terminó alejando con otra persona. Y esta mujer, que era una mujer muy activa en la iglesia, que tenía sus reuniones de damas, que tenía estudios bíblicos, que cantaba, que hacía un montón de cosas, se vio de la noche a la mañana devastada por esa noticia. Porque no era solamente su esposo, era también su líder espiritual, era la persona con que por 20 años habían construido la iglesia que se terminó destruyendo. Y después de muchos años de este acontecimiento, casi 20 años después,
esta mujer vino a una reunión a la iglesia que yo pastoreo. Y yo cuando la vi, me sorprendí y la fui a abrazar y a saludarla. Y cuando terminamos de hablar, ella me dijo unas palabras, porque yo le dije, ¿sabés que podés volver a ser aquella mujer que eras antes? Y ella me dijo, no, no, pastor. Nunca más voy a ser aquella mujer que trabajaba tanto para el Señor. Nunca más voy a ser igual. Dios nunca más me va a dar una oportunidad a mí de volver a ser como antes, porque nunca las cosas serán igual. Y a mí me dejó muy preocupado esa declaración, porque la mujer estaba diciendo, nunca más voy a servir a Dios con el ánimo que lo hacía, con los frutos que lo hacía, con los resultados, nunca más voy a ser igual, porque lo que me pasó me frustró, me dolió, me lastimó y me dejó en un pozo del cual nunca más voy a salir. Del pozo habla el Salmo 40, donde habla de la necesaria paciencia que debemos tener los cristianos a la hora de esperar en Dios. Ahora, si yo creo que todo lo de Dios para mí se murió, y esto va para muchos que me están mirando, hay muchos que dijeron, mi vida espiritual se murió. Yo caí de la gracia, me pasó esto. Entonces nunca más puedo ir a la iglesia, nunca más, por más que me cambie de iglesia, ya estoy marcado, me van a conocer y no me van a dejar hacer absolutamente nada. Y las personas se ponen en una situación que realmente es dolorosa, porque dicen, Dios me perdonó, pero la iglesia no. Es todo un tema esto, ¿no? Es todo un tema esto de que, ¿por qué si Dios me perdona, la iglesia no? No, no. Acá no vengas más, buscate otro lugar y va para otro lugar y ya lo conocen. Entonces, hay mucha gente muy herida, muy herida. Digo, el ejército cristiano es el único que se divide y se combate. Cualquier ejército recoge sus heridos para tratar de salvarles la vida. Acá es rematarlo en el piso por el pecado que cometió, por la falta que cometió, por un montón de cosas. Entonces he visto también que hay muchos ministerios que aún habiendo caído, siguen trabajando, siguen adelante, no les importa absolutamente nada, porque lo que no quieren es perder es ni el título, ni el nombre, ni el estatus. Y yo creo que esto no pasa por ahí. Esto pasa por arreglar las cuentas con Dios y arreglar las cuentas con la gente. Es necesario. En Mateo, capítulo 7, nos habla de cómo debemos orar. Esos discípulos que veían a Jesús todo el día orando y se iba toda la noche, se pasaba toda la noche orando, ellos veían que no tenían esa capacidad de oración, que oraban pocos minutos y les venía sueño, y le piden a Jesús que les enseñe a orar. Ellos estaban maravillados de ver a Jesús orando tantas horas, pero ¿sabe lo que le pasaba a los discípulos? Les venía sueño, les venía ganas ya de cortar la oración, no tenían ganas de seguir. Mucha gente hoy no va a la iglesia porque no siente el deseo de hacerlo. No tengo ganas de ir. El domingo, ¿y a qué hora es? Bueno, voy a ver. Y está la mentira piadosa, decime a qué hora es que voy a ir, pero ya decidieron en su corazón no ir. No voy a ir. No tengo ganas de ir. No sé qué me pasa, me debo estar enfriando. No, ¿sabés lo que perdieron? Perdieron la brújula, perdieron el norte, perdieron el lugar hacia donde realmente iban. Y entonces, en ese desasosiego de cosas, la gente dice, la iglesia. De ahí empieza la indiferencia, la apatía, quizás poner otras cosas antes que a Dios. Me contaban la historia de una familia. Digo, esta señora quiere volver a la iglesia, sí, lo que pasa que la mujer quedó viuda porque en un atraco le quitaron la vida a su esposo. Y los hijos iban todos a la iglesia. Pero cuando muere, te estoy hablando de adolescentes, ¿no? Jóvenes. Cuando muere el padre, los hijos dijeron, ¿y por qué Dios nos falló? Y dijeron, a la iglesia no quiero ir más. Y muchos criticaron a esta señora, porque esta señora, la madre de los muchachos, oraba por ellos, pero no le pedía, no les exigía que fueran a la iglesia porque ellos estaban heridos, ellos se sentían lastimados como que realmente, ¿por qué si yo creo en Dios mataron a mi papá? Y se alejaron los 3 hermanos de la iglesia. Y la señora me contaba como testimonio, 2 de ellos se fueron a vivir al exterior.
y empezaron a buscar una iglesia, empezaron a congregarse, empezaron de nuevo. Y todavía me decía la madre, el de acá simpatiza con el Evangelio, todavía no ha entrado, pero ya los otros dos están congregándose y están felices de haber vuelto a la iglesia después de muchos años. Entonces uno dice, bueno, capaz que las cosas que me tocan vivir no son agradables, son las que me motivan a no tener sueños. ¿Cómo voy a tener sueños? ¿Sueños de qué? Si cada vez que yo pensé algo de parte de Dios no llegó a mi vida, no vino, y encima tengo que compartir mi fe con personas que me combaten o me envidian. ¿Vos viste envidia en la iglesia? En cualquiera. ¿Tengo que decir la verdad? Sí. ¿Quién no, No, ha me visto? río, pero me río, porque no tendría que pasar por eso. Es triste porque la verdad tendrías que decir, no, yo nunca vi. No, eso no sucede, pero Lamentablemente, bueno, no solamente vemos envidia, sino que vemos celos. Personas que, ¿y por qué se compró esos zapatos? ¿Y por qué? Y mirá la cartera que trajo, y mirá el auto, cambiaron el carro, y que esto y que el otro. Pero subí a cantar ella y yo no subí, subí a ella a predicar y yo no subí. La nombraron a ella y no me nombraron a mí. Y yo creo, te voy a decir algo, uno siempre necesita el reconocimiento, ¿no? Porque el reconocimiento es lo que te da brillo delante de los demás. Pero si tú, por ejemplo, yo mi primera tarea de convertido en la iglesia era cortar el pasto, el césped, con una máquina, porque un día llego, un día paso por la iglesia y lo veo a alguien cortando el pasto, yo vivía cerca de la iglesia, y era el pastor. Y el pastor ya era un hombre grande. Ajá. Cortando el pasto, digo, en aquellas máquinas. Cuando hiciste señas, me imaginé que eran esas máquinas de antes, ¿no? Digo, pastor, ¿no? Usted está cortando el pasto. Y sí, dice, no hay nadie que pueda venir a cortar el pasto. ¿Y usted me deja cortarlo a mí? Yo tenía 26 años. Sí, si tú querés, yo te dejo la llave donde están guardadas las cosas. Entonces le comenté a dos muchachos más, dice, venimos contigo. Entonces el sábado nos habíamos propuesto a las 10 de la mañana ir a cortar el pasto. Entonces era todo un camino, pero era todo pasto a los costados, al fondo de la iglesia. Y empezamos a cortar el pasto. Entonces, mientras uno cortaba el pasto, el otro recogía, el otro hacía los bordes, y empezamos a dejar aquello precioso. Y ya después nos animamos un paso más. ¿Podemos pasarle un trapo a la iglesia? Sí, decía. No hay nadie que limpie los baños. Bueno, empezamos a limpiar los baños, a limpiar la iglesia, a limpiar todo. A mí jamás se me hubiera ocurrido que el domingo dijeran, fulanito y menganito están limpiando y están cortando el pasto. Creo que yo lo hacía con el amor de hacerlo para las cosas de Dios, sin necesitar un título, sin necesitar un reconocimiento, porque esa tarea de servicio, siempre digo, fue una de las cosas más hermosas que me pasaron. Más hermosas que me pasaron. Yo estaba hermoseando la iglesia, estaba dejando que la iglesia quedara limpita, que quedara preciosa, porque yo también la iba a disfrutar. Mi sueño, yo no sé si tenés algún sueño aspiracional, pero mi sueño es ver mi país a los pies de Cristo. Yo no quisiera irme de este mundo sin ver un avivamiento en mi país. Un país que toda la vida, desde la política, ha sido un país basado en el ateísmo, de presidentes que negaron la posibilidad de que el Estado pudiera estar cercano a cualquier congregación o cualquier iglesia, políticos que dicen directa y abiertamente de que ellos son agnósticos o que son masones o qué sé yo. Lo cierto es que no hay políticos cristianos prácticamente en nuestro país, que todas las leyes y normas que se han hecho y establecido, muchas de ellas ofenden a Dios, como el aborto, como esta última, ¿no?, que hay de que a las personas se le pueda quitar la vida, si la persona lo decide, la eutanasia, el casamiento de personas del mismo sexo, la adopción de niños por parte de ellos, es decir, la marihuana libre, es decir, una cantidad de cosas que ningún país las acepta. Sin embargo, este país sí las ha aceptado porque hay políticos que lo permiten, lo votan como ley y lo permiten. Entonces, yo quiero un cambio para mi país, yo quiero un cambio. Y no un cambio desde la política, un cambio desde lo espiritual, un cambio donde se vea y se sienta la presencia de Dios en este país. Y para eso, tal vez usted que me está mirando, si es de otro país, tal vez también pueda decir, yo quisiera un cambio en mi país. Y eso está perfecto. Bueno, ese es mi sueño de toda mi vida. Yo quiero ver correr el Espíritu Santo por las calles de mi país, y no la delincuencia, y no la droga, y no un montón de cosas tan tristes y negativas que uno ve hoy en día.
yo quiero ver un cambio en mi país y ese es mi sueño. Yo le pregunto, ¿usted tiene un sueño? La pregunta es, ¿cuál es ese sueño? Si ese sueño tiene que ver con la familia, tiene que ver con el ministerio, tiene que ver con la parte económica, material, financiera, o también el sueño aspiracional de servir a Dios en ministerios que muchos tienen y se lo han quedado, se lo han guardado. Han dicho, a mí no me dan posibilidades, entonces no voy a hacer absolutamente nada de aquello que yo pueda hacer y servir a Dios. Y yo digo, ¿por qué no se anima a soñar? Atrévase a soñar, créale a Dios, créale a sus promesas. Y una de las cosas más hermosas es que yo puedo tener el sueño físico, el sueño fisiológico, puedo acostarme de noche y soñar, pero otra cosa es el sueño de la aspiración. Ese sueño que yo tengo con mi país, que usted lo puede tener con el suyo, o que lo puede tener con su familia o con sus hijos. Y no pensar que la realidad que le golpea es tan triste que hay un momento que uno dice, oh, yo oro por mis hijos, pero realmente los veo tan alejados de las cosas de Dios, como esta señora que vio que sus hijos se alejaron y hasta se fueron del país y ella oraba por sus hijos y oraba para que Dios los trajera nuevamente al conocimiento de la verdad. Y dos de ellos volvieron y el otro está por ahí, pero volvieron. ¿Sabe por qué? Porque esta madre que oró, oró con la fe de decir, Señor, no quiero que mis hijos se pierdan, no quiero que mis hijos se aparten, sino que a donde ellos vayan, allí tú los guíes y puedas ser su Dios. Y sabe que los resultados están a la vista, están volviendo. Y me lo decía con una emoción de felicidad, de decir, gracias a Dios mis hijos están buscando de Dios. Más sueños, ¿no? Porque podríamos hablar de más sueños. Yo tengo un sueño de que antes de que todo empiece a empeorar en el mundo, haya un gran avivamiento. Y creo que de la mano de Apocalipsis Network, también en muchas ciudades, en muchos pueblos, en muchos países, se va a empezar a sentir como nunca la gloria de Dios a través de los programas que esta emisora tiene la posibilidad de emitir. Mucha gente conoce a Cristo, mucha gente recibe la salvación a través de este espacio tan hermoso que tenemos en los medios y que llegamos a tanta gente. Entonces también termina siendo un sueño, termina siendo el deseo de decir, no, yo voy a hacer aquello que Dios me habló. Podríamos hablar de personas que en la Biblia tuvieron sueños y a través de los sueños tuvieron revelaciones. Es probable que esos sueños, que fueron sueños, reitero, fisiológicos, en los cuales, como la mente está llena de lagunas en la memoria, y recordemos que la memoria se desconecta de la mente en el momento del sueño. En esa desconexión no quedan registros, pero la mente sigue actuando. A mí me pasó de ver, no sé si a alguno que me escucha le pasó, de ver una persona, era un campamento de jóvenes, y en la cama de al lado estaba un joven, y yo de repente veo que está peleando. Literalmente estaba peleando, golpes y patadas por todos lados. Y yo lo quedé mirando, yo digo, ¿está despierto o está dormido? Y no me animé a decir nada, ¿no? Entonces dejé. Y al otro día le digo, ¿anoche soñaste? Sí, me dijo. Soñé que me perseguían y no sé qué. Estaba en pleno sueño. En ese sueño tenía algo que vos veías que él daba golpes. Y, o sea, hay gente que de repente los sueños los sufre, ¿no? Yo, gracias a Dios, no soy una persona muy de soñar. No soy una persona, digo, el sueño natural, fisiológico, que me duermo y sueño. Pero sí en la mente y en mi pensamiento tengo el aspiracional. Ese sueño que yo dije, Señor, me pasó con mi hermano 3 años mayor. Cuando yo me convierto, mi hermano empezó a hacerme un poco la guerra, porque decía, te lavaron el cerebro, te lavaron el cerebro. Y nunca en 40 años yo le pude hablar. No podía hablar. Llegaba ese tema y no me preguntes por qué no le podía hablar. Mi hermano aparece con una enfermedad incurable. Su estado empezó a empeorar de salud. Y claro, yo estaba muy, muy pendiente de él, lo llevaba al hospital, lo llevaba a los tratamientos, lo llevaba a todos lados, y yo decía, ¿en qué momento le voy a hablar? ¿En qué momento le voy a hablar de la salvación? Porque no he podido hablarle de la salvación.
Y un día estoy en la iglesia y me dice una persona, pastor, ¿cuándo vas a ver a tu hermano? Yo le digo, mañana lo voy a ver porque está internado. ¿Puedo ir contigo? Me dijo. Sí. Entonces mi hermano lo conocía, ¿no? Yo entro a ver a mi hermano, lo saludo y le digo, ¿sabés quién está acá afuera? Fulano. ¿En serio? Me dice, hacelo pasarme. Entonces pasa mi amigo, yo tenía que salir. Entonces yo salgo, entra mi amigo, y a la media hora sale con los ojos llorosos, mi amigo. Dice, tu hermano acaba de recibir la salvación. Y yo dije, después, creo que a los 20 días, partió. Y yo digo, Dios tenía la persona. A eso voy, Silvana. Dios tenía la persona, tenía el momento. Y para mí fue una tranquilidad impresionante. Entonces, cuando entré a verlo de vuelta a mi hermano, él me mira y me dice, ahora sí soy igual a los tuyos, ¿no? Y yo me reí porque digo, estuve 40 años, Silvana, buscando el momento. Bueno, dice que Dios concede las peticiones del corazón de cada uno, ¿no? Y esas peticiones que van conforme al corazón de Dios, cuanto más. ¿Cuánto más no va a conceder ese sueño que estaba en tu corazón? ¿Cuánto más? ¿Quién sabe cuánta gente nos está escuchando? Y como decías, ¿no? Esa señora que oraba y que anhelaba que sus hijos volvieran al camino, ¿cuántos hay que hoy anhelan que su familia vuelva? Además de que siempre hay alguien en la familia que quizás conoció en algún momento de Dios, pero por alguna razón u otra se descarrió, se fue, se apartó, se enfrió, se desalentó por muchas cosas, Sí. ¿Tú no crees que hay más afuera que adentro? Gente herida, Gente que lastimada, conoce, decepcionada. tremendo. Acá tenemos la oportunidad de hacer una oración de reconciliación porque consideramos que a veces la gente tal vez no vaya a una iglesia, pero mirando un programa, mirando yo qué sé, un espacio donde se predica el Evangelio, puedan tener esa instancia de reconciliación. Dios siempre te va a aceptar. Dios siempre te va a abrir los brazos. En la parábola del hijo pródigo vemos que el hermano mayor, yo creo que representa a la iglesia actual. No, si pecó que se vaya al mundo y se revuelque en el mundo y que se va a perder, se pierda bien perdido, no importa, pero acá que no venga más. Y sin embargo el padre todos los días salía a mirar por el camino a ver si venía su hijo. Pero ya te había dejado de ser su hermano, no era tu hijo. Tu hijo, sí, el mío no es nada, ¿no? Tu hijo. Y no se alegró del regreso del hermano. Yo digo, en algunos ministerios pasa eso, ¿no? La gente dice, pocos pero buenos, ¿eh? Acá que no nos toquen, acá que no vengan, que no nos contaminen, nosotros somos pocos pero buenos. Y yo prefiero tener muchos y malos que pocos y buenos, porque el que es malo, reconoce que es malo, es perdonado por Dios. Pero aquella persona que se considera bueno, considera que hasta no necesita ningún tipo de milagro en su vida, de restauración, de perdón, ni de nada, porque consideran que lo que ellos son buenas personas y hacen bien a todos. Y no es por moralidad que se salva, es por fe y por obediencia. Estamos hoy dando esta pequeña charla hablando del sueño, ese sueño de aspiración a cosas. Yo no sé, ¿qué pensás vos del año próximo? Yo no sé si hay algo que tú querés, pero yo te voy a decir algo. El año que viene va a ser peor que este. Sabés que lo he escuchado, ¿no? Pensé que me ibas a decir, va a ser mejor, pero no, lamentablemente las perspectivas no son muy buenas en todos los sentidos, ¿no? Sí, pero tengo buenas noticias, Dios no nos va a dejar. En ningún momento nos va a abandonar, a pesar de todas las guerras y locuras que va a haber en el mundo, que se van a multiplicar. La maldad se está multiplicando tanto que en algunos países de Europa ya no se permite predicar el Evangelio. Es tan impresionante la persecución que hay sobre los cristianos que no te dejan hacer una campaña. En Estados Unidos no podés repartir un folleto en la calle, no podés tocar una casa para que hay grupos religiosos que tienen esa costumbre de visitar a la gente en las casas. Bueno, en Estados Unidos no lo puedes hacer porque violas el derecho a creer o no creer de la gente, ¿no? El derecho a la laicidad. ¿Es una persecución? Y sí, porque todo lo que sea evangelio está prohibido en algunos lugares de Europa. Y yo digo, dijo Cristo que nos iban a perseguir, que iba a ser tremendo lo que iba a pasar. Y ojo, estamos hablando de los sueños, ¿no? No me estoy yendo del tema.
Estoy diciendo, en el mundo, Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Yo creo que para los cristianos van a ser excelentes las oportunidades que vamos a tener de poder predicar. Porque cuando la gente vea que la Biblia se cumple mirando el informativo, que lo que miran en las noticias es exactamente lo que dice la Biblia, entonces se van a dar cuenta que los cristianos, lo que por 2000 años predicamos es verdad. Entonces, yo quiero un cambio para mi país, yo quiero un cambio para mi familia, yo quiero muchísimas bendiciones que hace tiempo las espero y no vienen. Y Dios no llega tarde, nunca llega tarde, Dios llega en el momento exacto. Y tal vez 2026 sea un año de novedad. Mirá, 2025 la otra vez yo estaba haciendo un análisis, estaba sentado y analizando y yo digo, si yo tuviera que hacer un análisis de este año, diría que fue malo. Pensé yo. Sí. Porque la verdad que este año, y el Señor me hizo ver, un accidente en la ruta no me pasó nada. Así como una cantidad de cosas que me acuerdo. La gran posibilidad de poder tener este contacto con la gente de Apocalipsis Network fue este año que empezamos. Y para mí, y para Silvana, estar acá con ustedes es una gran bendición. La iglesia ha tenido sus cambios, pero sus cambios positivos, la iglesia que pastoreo. Entonces yo empecé a pensar y digo, lo primero que me vino a la mente que era un año negativo. Y después Dios me hizo ver todos los momentos claves, así en un instante, me hizo ver una cantidad de cosas que digo, pero este año fue perfecto. De cuántas cosas Dios nos libra, nos guarda y en el momento no nos damos cuenta, ¿no? Mi familia está bien, mis hijos están bien, yo qué sé. Que uno tiene que también ver eso, ¿viste? Ese tipo de cosas que de repente uno no toma reparo de pensar. Y ¿sabés qué me di cuenta? Que yo estaba midiendo si me fue bien o me fue mal de acuerdo a la economía, de acuerdo a cómo me van las cosas. Y me di cuenta que yo estaba haciendo malas cuentas. Yo no puedo decir que fue un año malo porque tal vez económicamente no me fue bien o porque tal vez una cantidad de cosas no las pude hacer o cumplir, pero me di cuenta de todas las veces que Dios me guardó y que estuvo ahí y que me cuidó. Tuve un par de posibilidades de tener accidentes, de hecho en una estaba mal señalizada la ruta y me fui para un costado y casi nos damos contra todo y Dios nos guardó. Dios nos guardó, qué impresionante. Entonces, ¿saben una cosa? Para mí fue muy bueno este año. Y creo y tengo el sueño de que el año que viene va a ser muchísimo mejor. En el mundo va a haber la aflicción, pero Jesús me dijo, no mires el mundo, no mires la Biblia por el informativo, cree y vas a ver cómo las cosas van a ser diferentes y van a cambiar. Es tiempo de aferrarse más que nunca, Dios, en estos tiempos. Sí, sí. Por eso digo, siempre tenemos la instancia de poder relacionarnos a través de los mensajes con la gente que dice yo quiero recibir la salvación. Si usted quiere recibir la salvación, escríbanos. Si usted quiere reconciliarse, mire, los brazos de Dios como el Padre en la parábola del Hijo Pródigo, los brazos del Padre están abiertos para recibirle, para perdonarle, para no pedirle explicaciones de lo que pasó, para no decirle ¿y por qué usted hizo esto? ¿Y por qué usted hizo aquello? No, el hijo tenía un discurso, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No pido que me tomes de vuelta más que como un jornalero. Él tenía ya su manera de dirigirse a Dios. Ya no era su papá. Él consideraba que ahora iba a ser su patrón. Sin embargo, no sabía que nunca había dejado de ser hijo. Se había alejado, pero seguía siendo el hijo. ¿Sabe por qué? Porque había un padre que lo estaba esperando. Ese padre que te espera a ti, que estás escuchando estas palabras y que Dios te está diciendo, entrégame el corazón, entrégame el corazón. Proverbios 23-26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y eso debe ser una de las cosas más hermosas que hay en la Escritura. Que Dios no te va a pedir cuentas mientras estás arrepentido y estás pidiéndole perdón, Dios no te va a pedir más cuentas que vengas a Él. ¿Verdad? Lo dice Isaías, ¿no? Que vengamos a Él y estemos a cuenta. Porque Dios ya nos perdonó, y lo que quiere es un cambio. Ese cambio tiene que ser desde el corazón de la persona. Dijo Jesús, no contamina al hombre lo que el hombre come
y sale por la letrina, no contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, sus malos pensamientos, sus deseos homicidas o suicidas o lo que fuere, eso es lo que lo contamina, lo que está dentro del corazón. Por eso Él nos pide que le demos el corazón, que le entreguemos a Él el corazón. Es una de las cosas más lindas, que Dios no quiere tu ofrenda, Dios no quiere tu dinero, Dios no quiere tus posesiones, ni que te comprometas a dar cosas que Él no te está pidiendo. Él te pide el corazón. Y cuando Él te pide el corazón, sabe que tenés la capacidad de podérselo dar y dárselo. Y decirle, Señor, yo voy a confiar en ti, yo voy a creer en ti, no voy a hacer absolutamente más nada. Creo, Señor, creo y espero la salida. No pierdas los sueños. Ahora dentro de unos minutos hacemos un cortecito, pero no pierdas los sueños, no pierdas las esperanzas de las cosas que un día creíste que estaban a punto de llegar a tu vida y no vinieron. Y te decepcionaste y te enojaste con Dios y tal vez hasta te apartaste de las cosas de Dios porque creíste que Dios no te iba a responder nunca. A veces Dios se toma su tiempo, a veces Dios se toma su tiempo. Él es eterno, Él está en la eternidad, a Él no lo sujeta el tiempo y el espacio. Él es eterno, Él es todopoderoso, no es mágico, no es la lámpara de Aladino, no es que haga las cosas cuando usted quiere que Él las haga. Él las va a hacer en el momento más correcto, aunque ese tiempo correcto, que es el kairos de Dios, para mí sea algo inentendible. ¿Por qué Dios demoró en hacer este milagro? María y Marta le recriminaron a Jesús la muerte de su hermano Lázaro. ¿Pero por qué demoraste, Señor? Tenías que estar aquí. Señor, llegaste tarde. Te mandamos a llamar varias veces, estabas acá a 3 kilómetros. ¿Por qué no viniste, Señor? Y el Señor, siempre digo esto, ¿no? Si hubiera llegado a tiempo con vida de Lázaro, lo hubiera sanado y se hubieran puesto contentas 200 personas. Pero como Lázaro murió, lo enterraron y salió con vida de esa tumba, creyeron miles. Es más, ¿sabes qué se Hasta el día de convirtieron? hoy se sigue hablando del tema. Y se convirtieron incluso muchos religiosos judíos. Era tanto el odio de los principales que cuando vieron que otros empezaron a convertirse y realmente creyendo que Jesús era el Mesías, que después dijeron, matemos a Jesús y matemos a Lázaro, porque Lázaro era el testimonio vivo del poder de Dios. Qué tremendo, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Cuando sos testimonio de Dios, el diablo te odia y va a tirar todos sus dardos contra tu vida para que no testifiques, para que no te goces, para que no te alegres. Y yo te voy a proponer algo, cambia el ambiente de tu casa, poné música cristiana, abrí las cortinas, abrí las ventanas, empezá a declarar tiempo nuevo de salvación, tiempo nuevo de bendición, tiempo nuevo de sanidad, porque en el cielo no hay escasez de nada. Y lo que hoy estás necesitando, Dios lo tiene ya preparado para ti. Solo falta que lo creas. Solo falta que estés dispuesto a decir, Señor, me entrego, me entrego. No sigo peleando más con la incredulidad, no sigo peleando más con eso que está dentro de mí, que no me deja acercarme a tus cosas. No voy a entrar a pensar qué me pueden llegar a decir si aparezco de nuevo en la iglesia. Tengo el sueño de servirte, tengo el sueño de cantar, tengo el sueño de tocar, tengo el sueño de predicar, tengo el sueño de ser un instrumento en tus manos. Y me hicieron perder los sueños. No. Hoy vas a recuperar todos los sueños que tenías perdido, todas esas cosas que soñaste tiempo atrás. Yo me acuerdo que cuando yo empecé, yo soñaba con ganar gente en las campañas, ¿no? Y hacer campañas evangelísticas y ganar gente. Y pasaron años que no hice nada, hasta que un día Dios me dio la posibilidad de empezar a hacer campañas y empezar a ganar gente. Y a veces, cuando veo el reporte de ustedes, de personas que aceptan a Cristo, de personas que se reconcilian, de personas que dicen recibí un milagro, para nosotros es una alegría, ¿verdad? Para nosotros es una alegría impresionante ver esas personas que nos están dando su apoyo, mirándonos y mandándonos un mensaje. Aquí está Silvana para recibir todas las peticiones de oración que ustedes tengan ahora. En los minutos finales del programa vamos a estar orando y yo voy a orar hoy por este tema. Voy a orar para que Dios haga un milagro en su vida, para que Dios le dé nuevamente la capacidad de soñar y la capacidad de decir, bueno, termina un año, termina un ciclo. Del 31 de diciembre al 1 de enero pasan los mismos minutos que todos los días, pero es un ciclo nuevo. Y en ese ciclo nuevo, Dios está contando con usted.
Yo me atrevo a decir esto. Hay un montón de gente ahí que está diciendo, ¿será que Dios puede contar conmigo? ¿Será que yo le puedo cumplir a Dios? Bueno, deje todo en manos de Él. Deje todo en manos de Dios. Y en un ratito venimos, ¿eh? En un ratito. Hacemos una breve pausa, escuchamos un poquito de música. Y que nos sigan llamando. Los instamos a que nos sigan llamando para poder orar antes de finalizar este Y programa. en un ratito volvemos con ustedes. En lo alto brilla una luz que da vida. Vengo a darle gloria, le alabaré. Es un nuevo día de perdón y alegría. Por su gracia viviré, le adoraré. Bueno, acá seguimos. En esta segunda parte, recuerden que ya nos pueden mandar sus pedidos de oración, que los estamos recibiendo, así que su pedido de oración, su necesidad de salvación, su necesidad de reconciliación con Dios, bueno, están a la distancia de una oración. Y vamos a tener el gusto realmente de poder estar orando por su necesidad o por su milagro, pero también sobre todo por la salvación, que es lo más importante, que es su nombre quede escrito en el libro de la vida. Y en estos minutos, bueno, redondeando un poco lo del sueño, estamos haciendo este programa para que usted no los pierda, para que usted no pierda la capacidad de decir, pero ¿será que yo me puedo recuperar? Sí, sí, sin duda que sí. ¿Será que Dios puede hacer un milagro en su salud? Yo creo que sí. Que para Dios no hay nada imposible. Acabamos de ver la mejora de una persona en la iglesia que tuvo una ACV y Dios lo está sacando adelante, ¿no? Está orando. Después, o sea, uno siempre piensa en ese milagro instantáneo, ¿no? En algo que pasa. Pero sin embargo, hay muchos casos, como el de este señor que tú estás diciendo, que ha sido progresivo, ¿no? Tremendo. Ya casi que está por ser el año de que le sucedió lo del ACV y sin embargo, y así como ese caso, han habido muchos casos de gente que progresivamente ha visto la mano de Dios obrar, Sin duda ¿no? que sí. Hay un pasaje de las Escrituras que dice, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿no? Si Él no cambió, ¿quiénes cambiaron? Hemos cambiado nosotros. Hemos cambiado nosotros y han cambiado las circunstancias. De tal manera que lo que antes los hombres de Dios experimentaban de una manera milagrosa, impresionante, hoy nosotros lo vemos desde la lógica humana. Y cuando medimos la fe por la lógica humana, nunca vamos a encontrar resultados positivos, porque nunca vamos a entender el por qué nos pasan las cosas que nos pasan, vivimos las cosas que vivimos, salvo que tengamos la fe de Job. Job bendijo a sus amigos, bendijo a todo el mundo, él se sentía mal, pero sin embargo jamás criticó a Dios, jamás habló mal de Dios, jamás le recriminó a Dios pasar por el momento más oscuro de su vida, sino que después de todo lo que pasó, él dijo, Dios dio y Dios quitó. O sea, todo tuvo que ver desde la perspectiva divina. Cuando yo elevo mi pensamiento a la perspectiva divina, voy a tener una claridad impresionante de saber que aún la adversidad ha sido permitida por Dios en tu vida. Y uno dirá, ¿en qué se glorifica a Dios que yo pase por lo que estoy pasando? ¿En qué se glorifica a Dios? No, Dios no es que se glorifique cuando uno está pasando por un desierto. Dios te está haciendo pasar por el proceso. Y en ese proceso vas a estar preparado para ir a las grandes cosas de Dios. Pero nadie quiere pasar por las pruebas. Recuerden todo Israel saliendo de Egipto al desierto, y habían algunos israelitas que querían volver a la esclavitud, pensando que el desierto era un precio muy alto. Cuando uno piensa que el precio es muy alto, es porque no ha entendido. Y están en el medio de un proceso en el cual Dios los va a sacar a victoria, pero ellos están mal, porque consideran que Dios no los va a sacar a victoria.
Ellos piensan que van a morir en ese desierto, que es mejor volver a la esclavitud. Yo no sé cómo está tu vida espiritual. Yo no sé cómo está tu economía, cómo está tu familia, cómo está tu salud, pero sí te vengo a predicar el que puede modificar todas las cosas, el que puede hacer un milagro tras otro en tu vida para que todo lo que hoy ha sido un proceso difícil de entender, difícil de aceptar, Dios lo pueda transformar en victoria para tu vida. Estás cerrando un año que tal vez no ha sido bueno. Estás cerrando un año donde han sido más lágrimas que sonrisas y mucho menos risas. Has pasado por muchos desiertos, has pasado por muchas cosas. No las podés entender por qué Dios las ha permitido. Y tal vez Dios te ve con una sonrisa y te dice, tú puedes. Detrás de esto viene lo grande para tu vida. Detrás de esto. ¿Qué es detrás de esto? Persevera. Tenés que perseverar. Dios no te dio el derecho de bajar los brazos y quedarte donde Dios te dejó, porque Dios nunca te dejó ahí. Dios planificó la carrera. Por eso Pablo decía, ciertamente dejo atrás todo lo que me ataca para ir hacia el premio. Que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Eso es lo que dice el libro de Isaías. Sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros. Quiere decir que lo que hoy para mí es un problema, para Dios es un testimonio. Para Dios es una solución. Para Dios va a ser precioso de ver que Él te puede sacar de la situación más difícil que tú puedas estar viviendo. Estamos de tiempo, creo que más o menos, ¿no? Creo que nos quedan unos minutos todavía. Unos minutos, se están quedando un poquito menos de 10 minutos. Ahí está, todavía tenemos tiempo. Y le voy a decir algo. Yo voy a soñar. Voy a soñar con que el año que viene las cosas sean más grandes que ahora. Que la grandeza de Dios llegue a mi vida en todas las áreas. En la salud, en las finanzas, en el ministerio, en la familia, en todo. Yo no sé otros países, pero voy a hablar por Uruguay. Uruguay es un país que en las fiestas la gente se enloquece. Sí, totalmente. En compras, en consumo de alimentos, consumo de bebida excesivamente. Ya el mes de diciembre cambia automáticamente. Hasta el 1 de diciembre y ya de ahí empieza la locura que lleva a la gente a comer desmedidamente lo que no comen todo el año, a tomar excesivamente lo que tal vez en el año ha tomado, pero llegan las fiestas y como que hay como un enloquecimiento, ¿no? Y el peor error es pensar que termina un año y arrancamos otro, no sé, es como que... Mira, yo te hago una pregunta. A las 12 de la noche del 24, pero sobre todo el 31, cuando la gente tira pirotecnia y te dice feliz año nuevo o feliz Navidad, muchos de ellos, ¿cómo están? ¿En qué situación? A ver, pueden estar Alcoholizados. alcoholizados, exactamente. Entonces, fíjate cómo te ha ido en el año, pero fíjate cómo empezaste el año. Empezaste las primeras horas del primer día del año en un estado, muchas veces, que no es el preferible, ¿no? Y lo digo no como una crítica, lo digo como una manera de ver que la gente toma excesivamente para olvidar sus problemas y quiere disfrutar todo al máximo, comen como locos y toman como locos. Pensando que solamente el cambiar de año es lo que va a hacer cambiar sus vidas. Tomo para olvidarme de lo que me pasó y tomo porque el año que viene va a ser mejor. Y empezaste el año muy lejos de Dios. Entonces, después es difícil que la gente pueda analizar que lo mejor sabe que sería. Yo lo hago, ¿no? De 12 menos 5 a 12 y 5 orando. Señor, te entrego este año que pasó, te doy muchas gracias, pero empiezo el año nuevo, ¿no? Y yo lo puedo decir porque no tomo alcohol, porque no me gusta tomar, que lo disfruto. ¿Sabe qué disfruto yo? Estar con mi familia, en el fondo de mi casa, con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos, con mis perros. Disfruto, pero hay un momento que yo digo, tengo que ir a orar y darle gracias a Dios por un año nuevo o por la Navidad, sea o no sea. Igual, es un tema de familia. Acá se vive con mucha intensidad. ¿Qué hace la gente? Despiden el año tomando y bebiendo y bebiendo y bebiendo y no se dan cuenta que sería en oración y con gratitud que tendríamos que terminar el año. Quiero orar por usted, ¿me lo permite? Porque nos quedan pocos minutos y para nosotros, bueno, tenemos que cerrar este año que nos va a ser difícil cerrarlo de esta manera, pero yo quiero terminarlo con un milagro. Wow.
Un milagro así a toda la gente que nos está mirando, que reitero, allí tienen el número, mándenos un mensaje, porque además, miren, hoy voy a mandar un saludo a los pueblos de Puerto Rico. El otro día miré que habían 74 pueblos, o 54, 74 creo que era, pueblos de Puerto Rico. Ciudades, poblados un poco más chicos, pero de esa isla impresionante, de Costa Rica, de Guatemala, de Dominicana y de países europeos, de Estados Unidos, de los 50 estados, 47 estados conectados con Apocalipsis Network, Sudamérica casi toda, Centroamérica, bueno, para nosotros es un privilegio y les queremos mandar un saludo grande. Así que, ¿qué mejor que pedirle a Dios que Dios bendiga sus países, que Dios bendiga sus ciudades, que Dios bendiga sus autoridades políticas, las que dirigen los países, pero sobre todo que usted tenga un año de sorpresas y bendiciones en Dios. Quiero hacer la primera oración, que es la más fuerte tal vez, que es para aquel que quiere recibir la salvación. Dice en el primer capítulo del Evangelio de San Juan que Jesús vino a los suyos, que eran los judíos. Los suyos no le aceptaron, no lo quisieron, no le respondieron, pero a todos los que sí lo recibieron, le dio la potestad, el derecho legal espiritualmente, de poder ser hijos de Dios. Quiere decir que todo el que recibe a Cristo en el corazón, recibe el perdón de Dios, de reconocer que Cristo no murió en la cruz, Cristo dio la vida en la cruz. Porque si Cristo murió en la cruz es que lo mataron los romanos, no. Cristo fue a esa cruz a dar la vida por el pecado que nos condenaba a nosotros. El que tenía que estar en esa cruz era usted y era yo. Sin embargo, Él dio la vida para que usted y para que yo y todas las personas, aceptando la salvación, podamos recibir a Cristo, y eso es recibir el perdón de Dios. El castigo de nosotros fue castigado en la cruz. ¿Quiere recibir la salvación? ¿Quiere recibir a Jesús? Este es el momento. Repita conmigo la oración que yo voy a hacer ahora. Padre que estás en los cielos. Repítala. Padre que estás en los cielos. En el nombre de Jesús. Vengo a ti, Señor, reconociendo que Jesús vino a esta tierra, que caminó entre nosotros, que murió en la cruz, dio la vida, se entregó para que nosotros pudiéramos ser salvos, para perdonarnos todos nuestros pecados. Por lo tanto, Señor, yo creo que Jesucristo es el Señor y lo recibo en mi corazón como mi Salvador y lo hago el Señor de mi vida. Pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que cuando parta la eternidad lo pueda llegar a ser a tu presencia por haber hoy recibido tu perdón. Por la salvación que me has dado, te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Si usted recibió a Cristo, mándenos un mensajito. Mándenos un mensaje. Nos alegra muchísimo cuando hay gente que lo hace, y son muchos los que estoy seguro que lo acaban de hacer. Pero hay otros que hicieron esa oración tiempo atrás y se alejaron, se apartaron 10, 12, 8, 15, 20 años apartados, y Dios les dice: es tiempo de que vuelvas, es tiempo. Ya estuviste ahí afuera, ya viste que no hay nada agradable, lejos de Él no vamos a ser felices nunca. Yo le invito a que haga la oración de reconciliación. Padre, en esta hora, Señor, estoy orando e intercediendo por miles de hombres y mujeres que están escuchando en este momento este pasaje, Señor, de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que te reciben les das la posibilidad de recibirlos como hijos. Por lo tanto, Padre, yo te pido por esos hombres y mujeres que hoy están reconciliándose contigo porque vuelven como el hijo pródigo, Señor, vuelven al Padre, arrepentidos, Señor, de haber vivido entre cerdos en este mundo, de ni siquiera poder ser feliz comiendo la comida de este mundo, pero vuelven arrepentidos y reciben tu perdón y reciben nuevamente, Señor, el anillo que les hace integrantes de tu familia, y no es otra cosa que ese toque maravilloso del Espíritu Santo. Guía sus vidas en el nombre de Cristo. Amén y amén. Voy a orar por sanidad. Yo creo en un milagro para tu vida. Miren, el que tuvo una ACV, el que tiene artrosis, el que tuvo un infarto, el que tuvo algún problema en los huesos, el que tiene enfermedades que la ciencia le da un tratamiento paliativo, pero no de solución de fondo, y dice: yo no sé qué voy a hacer. Realmente ya no puedo caminar, ya no puedo estar, ya no. Dios va a hacer un milagro en tu vida.
Dios va a hacer que tú puedas salir de esa situación y que te pongas de pie como una guerrera, como un guerrero de Dios. Padre, en esta hora, Señor, te pido que hagas un milagro de sanidad en las personas que están mirando este programa. Señor, hay muchos de ellos que ahora están hasta con lágrimas en los ojos, desesperados por la situación que viven, estando, Señor, en una situación de vulnerabilidad frente incluso, Señor, a la sociedad, porque no hay cosas que puedan hacer, pero tú, Señor, los levantas una vez más. Así como fueron pacientes en el Salmo 40, van a recibir, Señor, esa fuerza para salir del pozo, para salir del lodo cenagoso y para que tú los pongas, Señor, sobre piedra firme y endereces sus pasos. Bendícelos a todos, Señor, los que hasta ahora tenían una enfermedad, esas enfermedades que los médicos dicen no hay nada que hacer. En el nombre de Jesús hay algo que hacer, es orar, es clamar, es pedir, es guerrear por ellos. Y por ellos, Señor, seguimos orando, dándote las gracias, porque la gloria es para ti, Señor. El milagro tú lo has hecho. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Estaba mirando que ya estamos ahí en la hora, ¿no? Ya estamos casi, ¿no? Nos quedan un par de minutos. Y en este par de minutos, Silvana, despedirnos, porque ahora viene un pequeño receso, se planifica todo el año próximo y bueno, esperemos el año que viene poder estar acá, sin duda, poder estar con ustedes. Y nos gusta, somos medios mimosos acá en este programa, pero nos gusta que usted nos mande un mensajito y ese mensajito nos diga si ha recibido la salvación, si ha recibido la reconciliación, si ha recibido un milagro o lo que usted nos quiera decir. Sepa que todos los pedidos y todas las cosas que vienen de parte de ustedes acá van a ser llevadas a la iglesia Tierra de Bendición de la calle Irlanda 2027 en la ciudad de Montevideo, Uruguay, donde vamos a estar orando, vamos a seguir orando por su necesidad, vamos a seguir orando para que Dios les siga bendiciendo y dando victoria a su vida. Así que desearles lo mejor. Exactamente, y bueno, nos reencontraremos en breve si Dios quiere, ¿verdad? Exactamente, cuando Dios lo decida, volveremos a hacer el programa que nos hemos dado en llamar Conociendo la verdad. Realmente fue un placer haber compartido este espacio junto a ustedes con la guianza de Dios. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo canal. Bendiciones.